Saludos a todos y todas las personas que están acá conectados en este en vivo y a las personas que en un futuro van a tenernos en la punta de los audífonos o al frente de sus ojos en la pantalla. Esta es la sazón de los creadores, un espacio en el cual no hay recetas, únicamente estamos hablando de la sazón de un artista, de un creador, de una persona que está metida en este mundo de las comunicaciones. Hoy estamos con Iñaki Apesteguía, argentino, educador disruptivo y también, muy importante, creador de contenido. Iñaki, para empezar y para romper un poquito como el hielo, sabiendo de tus aficiones musicales, dime qué canción te pone así como creativo, eufórico, como que te quieres comer el mundo. ¿Qué canción te inspira en este momento? En este momento, bueno, hay una banda que sigo mucho, es una banda extremadamente popular, a alguna gente le puede llegar a sonar. A mí me gusta mucho el metal progresivo, para el que no sabe, mi estilo musical más afín es heavy metal, pero en varias corrientes. Y particularmente sigo una banda que se llama Tool, es una banda estadounidense de metal progresivo, que ahonda mucho sobre un mensaje a nivel musical que tiene que ver con el replantearse a nivel espiritual, a nivel el sentido de la vida, el sentido de las cosas, el simbolismo, y eso y tiene una forma, digamos, lo que tiene que ver con las melodías, que a mí me transfiere a un mundo en el cual me hace ponerme creativo, pensar, repensar cosas. Así que te diría el tema Neuma de Tool. Eso es algo que es como un eje, digamos, a nivel musical que lo tengo. Ok, perfecto. Súper, ya sabemos, para todos escuchen Tool. Ahí esos armónicos extraños. Realmente es una banda que hay que seguirle la corriente. Bueno, vámonos a los inicios, Iñaki. En este momento tienes una labor muy importante como educador, como una persona que está llevando un mensaje disruptivo a diferentes personas. En un momento en tu infancia, en tu adolescencia, pensaste que este tema de la educación, del contacto con las personas, de poderles transmitir un mensaje, iba a ser algo que a lo que ibas a dedicarte a hacer. Mirá, si me tengo que posicionar, cuando estaba en la decisión que todos tenemos en la adolescencia de, bueno, qué voy a estudiar y a qué me voy a dedicar en la vida y qué aspecto por ahí de lo que a mí me gusta puedo desarrollarlo después en una carrera profesional, a mí siempre me gustó la creatividad. Es más, yo iba a estudiar para ser publicista. O sea, yo siempre estuve pensando cómo darle una vuelta creativa a las cosas. Pero claro, en su momento estudiar publicista no tenía un peso específico como una carrera de grado, era como una carrera terciaria. Entonces decidí como subir la vara y decir, bueno, estudio algo un poco más generalista y estudié administración de empresas. Hasta ahí fue como, ok, el abordaje hacia la parte creativa es como que quedó medio de costado. Pero la vida después me hizo entrar en un ámbito laboral que el campo se denomina transferencia de tecnología, que es un campo extremadamente creativo. ¿Por qué? Porque lo que me dediqué durante 10 años yo, antes de estar en criptomonedas, fue a vincular tres mundos. A vincular el mundo de las empresas, con el mundo de la ciencia y la tecnología y con los gobiernos. ¿Qué hacía yo en la práctica? Buscaba la forma en la cual el conocimiento que generaban los laboratorios de investigación, públicos o privados, esa investigación se transforme luego en un nuevo producto, un nuevo servicio, pero que obviamente el que lo lleva adelante es el privado. Entonces, lo que hacía era acompañar a las empresas a buscar ese conocimiento y a materializarlo en una licencia, en una patente o en un servicio. Y le buscaba el financiamiento a las empresas. Pero el financiamiento tiene que estar atado a encontrarle el sesgo innovador al proyecto. Convengamos,
la empresa no podía, voy a lanzar un auto, ya está, o sea, el concepto de un auto ya está. El tema es, bueno, ¿cómo hacerlo disruptivo? O sea, ¿qué te voy a financiar? Y mira, la parte del desarrollo del motor con una nueva tecnología con combustión, no sé, hidrógeno, que había desarrollado tal laboratorio de investigación. Estamos hablando de cosas que apuntaban a ser disruptivas. Y eso era un ámbito extremadamente creativo. Y si bien eso yo no lo trasladaba a una cuestión que lo transmitía en redes, estoy hablando año 2006, 2007, digamos que recién arrancaba Facebook, no existía esta comunidad de estar en vivo como estamos ahora, no existía WhatsApp, o sea que era otra época, pero yo sí esto lo trasladaba mucho a la cuestión de exponerme y hablar adelante de la gente con diferentes idiomas, pues estamos hablando de investigadores que hablaban de ciencia, empresas que Claro. hablaban de tecnología, de mercados, de innovación, y el Estado que hablaba de cómo estructurar programas de financiamiento en cuestiones troncales de un país o de una provincia. Entonces eran todos idiomas distintos en los cuales yo tenía que relacionar, tenía que interactuar y tenía que sacarle lo mejor de cada uno de los tres para que todo funcione. Entonces me exponía a mí todo el tiempo a estar hablándoles a grupos de I+D, estar hablándoles a investigadores quizás de una trayectoria de 30, 40 años. Yo no les iba a andar explicando muchas cosas de la vida, pero sí había que congeniar, digamos, ese mundo con el mundo empresarial. Entonces, siempre he estado expuesto a cómo a partir de la creatividad yo podía encontrar puntos en común entre estas personas que hablaban idiomas distintos y no se encontraban. Es más, hasta muchas veces eran bastante antagónicos, porque el ámbito científico veía muy mal, y todavía sigue pasando en algunos lugares, de alguna forma comercializar el conocimiento que generaban en el laboratorio hacia las empresas. De alguna forma decían, no, esto se bastardea. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que llegar a una revista científica y punto. Era con el conocimiento, hasta ahí era el umbral máximo del conocimiento que ellos generaban quizás con 10 años de investigación. Entonces yo lo que hacía era forzar eso hacia, ok, pero vamos a ver si el mercado realmente necesita eso. Las empresas decían, che, esto sí, esto no, esto me interesa, esto no, ok. Entonces yo iba como cruzando esos dos mundos. Entonces eso me exponía todo el tiempo a crear distintos approaches, ¿no? Distintas formas de acercar una parte con la otra. Bueno, y cuéntanos una cosa, ¿esto fue en Buenos Aires o era en Santa Fe? Bien, en ese momento yo vivía en Santa Fe, que queda a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, pero esa actividad yo la hacía en toda Argentina, con experiencia afuera también, y eso me llevó a mí a inclusive a hacer una capacitación en Oxford, en Reino Unido. Estuve 2 meses allá capacitándome en lo que sería la pata empresarial de la Universidad de Oxford, que tenía una vocación impresionante de acercar el mundo científico con el empresarial. Estaba súper unido, o sea, realmente ahí funcionaba toda la teoría, a otro nivel. Claro, es ese triángulo virtuoso de empresa, Estado y universidad. Exacto, y sí, universidad, centros de investigación, o sea, lo que sería sistema científico y tecnológico. Sí, Sí. bueno, pero viene un momento que te vuela la cabeza. Viene un momento que te vuela la cabeza totalmente y es el encuentro con la blockchain, con las criptomonedas, con todo este mundo nuevo que cambia tu percepción de las cosas. Cuéntanos, ¿recuerdas específicamente un momento en el que sucedió eso y dijiste, alto ahí, paren, que yo tengo que mirar bien esto o no? ¿Sabes qué? Yo tengo una excelente memoria para algunas cosas y para otras no. Tengo muy buena memoria para las caras, para los nombres, pero a nivel de situación, muchas veces el clic ese de fue acá y de acá en adelante, ahí se me dispersa un poquito la memoria. Yo sé cuál fue el puntapié inicial, yo sé más o menos en qué época fue, pero no te puedo relatar, estaba ese día viendo tal cosa en YouTube y de repente me saltó una notificación de el white paper de Satoshi Nakamoto. Yo sé que me apareció. O sea, ¿por qué arranqué yo en Bitcoin?
porque empecé a leer el white paper de Satoshi Nakamoto, que no me acuerdo de dónde, no me acuerdo si lo estaba navegando, si me llegó por un mail, si me mandó alguien por WhatsApp, che, mira esto. Yo estaba, al estar metido en aspectos de innovación, yo constantemente estaba muy atento a distintos campos de innovación, porque yo me vinculaba con farmacéuticas, con empresas de agronegocios, con empresas de software, con empresas que desarrollaban paneles solares. O sea, siempre estaba muy en la frontera, ¿no?, del conocimiento de distintos campos. Y de alguna manera me llegó. La verdad, no sé, por gracia divina, lo que quieras, me llegó el white paper para Satoshi Nakamoto y me puse a estudiar y dije, pará, esto yo nunca vi nada similar. O sea, yo estaba acostumbrado quizás a cierta estructura de que una tecnología tenía cierto grado de desarrollo, de trayectoria, de visibilidad, y esto era más invisible, o sea, esto era una forma que tenía que ver con una disrupción de cómo se pensaba el dinero, de cómo se pensaba la cuestión de transaccionalidad de pagos, y empecé a escuchar conceptos que a mí me llamaron la atención. ¿Qué era blockchain? ¿Qué era criptografía? ¿Qué era mecanismo de consenso? ¿Qué era peer-to-peer? Son cosas que quizás yo en toda mi vida he venido escuchando, porque cuando yo escuché peer-to-peer, ¿qué pensé yo? Napster. O sea, no sé la edad que tenga la gente que esté del otro lado, hay mucho que quizás no le suena a Napster, pero era la principal plataforma de intercambio básicamente musical en su momento, por eso tuvo problemas con Metallica, pero uno podía Claro, intercambiar archivos con personas que ni conocía, que estaban de alguna forma en una gran plataforma y todos, si yo tenía MP3 en mi compu, lo subía y lo compartía con alguien. Era los inicios de esta cuestión de compartir archivos con alguien. Bueno, las criptomonedas, eso estoy hablando año 99, las criptomonedas utilizan esa tecnología. En definitiva, enviar Bitcoin es como enviar un archivo entre personas. Una de las patas, digamos, de la tecnología. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo se vincula todo esto? ¿No? Pues me llamaban la atención los términos. Criptografía, smart contract, oráculo, descentralización. Esta cuestión de la descentralización, ¿no? Decir, ok, la centralización genera todo esto hasta ahora, que muchas veces las personas no tomamos conciencia de que vivimos en un mundo eminentemente centralizado, donde tenemos grandes centros concentradores de información, y hoy la información vale. Entonces estamos hablando de información no en forma superficial, sino que la información está traducida a mi identidad, los activos que yo tengo, las opiniones que yo tengo, el historial que tengo quizás médico, o sea, todo tiene valor. El tema es que nunca pudimos nosotros captar ese valor o encontrar el vehículo para participar de esa generación de valor. Y eso dije, esto sí me vuela la cabeza porque nunca había encontrado una tecnología que apunte a ese lugar, ¿no? Y ahí fue un camino de ida. Eso fue principios de 2018 y estuve literalmente 6 meses estudiando sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre todas las criptomonedas y sobre los proyectos. Y mientras estaba haciendo lo otro, en paralelo me fui metiendo en esto. Y te digo que después de un año y medio, después de animarme a dar una charla, encima yo en ese momento vivía en un pueblo, o sea, vivía en un pueblo de 20.000 habitantes, ni siquiera vivía en Santa Fe. En ese momento estaba particularmente viviendo en un pueblo de 20.000 habitantes, entonces imagínate encontrar a alguien con quien hablar de esto, ¿no? Ya era muy difícil, entonces yo tenía que encontrar la manera de cómo puedo hablarle a alguien que más o menos me presta atención y me corresponda, ¿no? Porque en ese momento yo tenía una pareja y mi pareja estaba podrido de que todos los días lo de Bitcoin, porque no había forma de que ella estaba dedicada a otra cosa. Entonces yo tenía que encontrar espacios en común. Y bueno, eso fue como empecé a ir a la radio a Santa Fe, a ir a la televisión. O sea, en ese momento estamos hablando Bitcoin bajando de los $20.000, que había sido el all-time high, el precio máximo en 2017, y empezando un camino descendente, ¿no? Entonces, también era difícil encontrar que la gente se interese en algo en un mercado que estaba bajando. Así, bueno, fue todo un desafío, pero el tema es que a mí me voló la cabeza y no me importaba que no me den pelota. Yo dije, esto es por acá y le voy a encontrar la vuelta. ahí voy primero con dos temas. El primer tema que quiero es saludando a todas las personas que están acá. Este es nuestro episodio número 17, en el que hemos hablado con escritores, con directores, con periodistas, y estamos también generando una disrupción, porque estamos hablando con un educador,
una persona que se ha enfrentado al presente, a lo que está sucediendo y a lo que viene en el futuro próximo para entenderlo y ver cómo lo comunica, lo cual a mí me parece que es un acto de valentía muy grande. Y precisamente con eso, con lo que terminaste de decir, de esos inicios, tengo una inquietud muy grande y es la siguiente. Y esto es para todos los artistas, para todas las personas que son creadores. Tenemos una, tenemos que desarrollar una gran resiliencia, porque en todo momento nos están diciendo no, 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 y trasladándolo al área de conocimiento tuyo, de educación y de aplicación de los conocimientos, me imagino todo ese comienzo en el 2018-2020, cuando empezaste este proceso de educación, que ahora nos contarás que es bien bonito y hasta dónde has llegado al número de personas que te siguen, que te seguimos y aprendemos de ti. ¿Cómo trabajas ese aspecto en lo personal? ¿Cómo vas gestando una personalidad resiliente para que pueda soportar el no, el rechazo, los haters en las redes sociales? Bueno, eso es todo un proceso que obviamente yo he ido incorporando en el tiempo, ¿no? Porque en su momento, cuando yo arranqué con esto, si bien existían redes y todo, pero recordemos que año 2019 en redes no se hablaba tanto de Bitcoin, en realidad ya se hablaba mal. Entonces, era una situación de, no era tan fácil hablar de, tener receptividad en redes. No era un hater particular mío, era un hater, si querés, a la industria. De alguna manera, esto es una estafa, porque hace un año y medio valía $20.000 y ya vale 3.000. Entonces esto es una estafa. Entonces no era un hater particular hacia, en términos personales. Yo en su momento, cuando inicié el proceso de educación, era un proceso presencial, era un proceso donde yo iba probando, ¿no? Distintos esquemas de ¿Cómo fue? cómo puedo ir hablándole a la gente. Entonces yo estaba buscando cómo incentivar desde la parte educativa que la gente se interese en esto. Entonces tenía que encontrarle ciertos nombres también a los programas educativos que yo diseñaba como para que la gente le llame la atención. Entonces le ponía, yo tuve un programa educativo llamado Programa Nitro, de alguna manera transmitir esta cuestión de aprender en forma acelerada una cosa complicada como era empezar a trabajar con las criptomonedas. Y eso tuve 10 ediciones y ahí más o menos lo hicieron unas 300 personas. Estoy hablando en el ámbito de Santa Fe y en ese momento, ¿no? Principio de 2019, 2019, principio de 2020, cuando nadie sabía que se venía la pandemia, ¿no? Y eso también fue un punto de quiebre. Y eso también me obligó a mí a cómo me adapto a esta situación, porque yo estaba acostumbrado a desarrollar, en ese momento hasta yo inclusive era profesor a nivel universitario, yo fui docente en 4 universidades en aspectos de criptoeconomía, de criptomonedas, o sea, me han armado materias específicas para mí en un cuatrimestre para que yo le pueda hablar a la gente. Entonces, todo ese aspecto que era más presencial y que a mí me encanta hablar de esto y del otro lado tener a alguien o un grupo de gente que me diga, mira, yo hice esto no lo entendí, o sea, a mí me encanta eso. Claro, entonces yo tuve que replantearme un poco ese escenario donde yo venía avanzando en la parte educativa en un plano presencial a pasar al plano virtual como pasamos todos con la pandemia, ¿no? Que hubo que, che, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo ya venía avanzando de alguna manera en esta forma, pero claro, después la preocupación de la gente era, bueno, y ahora tenemos esta pandemia, y qué vamos a hacer, ¿no? Y qué va a suceder? Entonces, bueno, ahí yo tuve que hacer un abordaje más desde lo virtual y empezar a construir un camino que bueno, empezó a tomar forma y después, bueno, la cuestión vinculada al mundo cripto es como que fue cambiando de humor, ¿no? A medida que se fue saliendo de ese mercado bajista, claramente en la industria que estoy yo, la cuestión de la percepción desde el mercado, de la tecnología, del valor de la tecnología desde el mercado, es muy fuerte. O sea, más allá de yo hablarte de las maravillas de la descentralización, en la práctica hoy la gente vincula el mundo de las criptomonedas con mercados, con finanzas, con inversiones. Es mucho más que eso. Pero y al principio yo le hacía mucho más foco a eso también. Después me di cuenta que en realidad
yo no sé si la gente está preparada para realmente comprender los beneficios de la usabilidad de las criptomonedas y después si la gente que está atrás del desarrollo de tecnología, de soluciones descentralizadas, está llegando bien y impulsando la adopción. O sea, ahí hay como un gap, digamos, entre el potencial que tiene la tecnología y, en definitiva, en qué hoy la gente o dónde la gente prioriza esa tecnología, cómo usarla o cómo sacarle provecho. Entonces, es Iñaki, un proceso que se fue dando de pasar de un plano presencial a un plano virtual y eso me hizo también a mí pensar en, ok, aprovecho el plano virtual, ¿cómo hago de pasar a tener 30 alumnos a tener 20.000 alumnos? Que es justamente el beneficio que te da a nivel plataforma hablarlo. claro. Iñaki, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el cual lo que hacemos es promover tu trabajo para que nos cuentes todas las redes en las que te pueden encontrar. Luego, en este episodio, pero colgado en YouTube, vamos a tener todos estos links, pero cuéntale a la gente dónde te puede encontrar. Bueno, en todas mis redes, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, es mi nombre y apellido, es iñaki.apesteguía, pero obviamente como yo tengo la lucha histórica contra los sistemas, porque no me toman la ñ nunca, y espero que algún día suceda, no puedo poner Iñaki, es Inaki. Así que es inaki.presteguía, así como figura mi usuario de Instagram que están viendo acá en el vivo, bueno, exactamente lo mismo es para el canal de YouTube, para el TikTok y para Twitter, que son las principales redes. Tengo obviamente LinkedIn también, por el hecho de que tengo un pasado vinculado a empresas y es otro ecosistema el de LinkedIn, al cual me gusta hablarle, pero con columnas de opinión, con plantear debates, es otro público. Viste que uno también como comunicador tiene que hablarle a distintos públicos, ¿no? Las redes sociales tienen distinto perfil, distinto abordaje desde el punto de vista de cómo genero el contenido específico para que realmente derrame en esa red. Así que eso es un desafío constante también. Y después está la cuestión contra los algoritmos para entender bien qué es lo que valora una red, de cómo uno lo dice, cómo lo comunica, ni hablar ahora con el tema de la inteligencia artificial, que también es otro factor que está jugando y que también como comunicador hay que tener en cuenta. Pero bueno, resumiendo, la pregunta que me hiciste, ¿por dónde me encuentran? Iñaki.apesteguía, Iñaki.apesteguía en todas las redes me pueden encontrar. Ahorita hablamos de la inteligencia artificial, que ese es un punto que tengo Mm. acá muy importante para que trabajemos juntos. También quiero invitarlos a que me sigan por este Instagram, Lopera Sánchez-escritor, y también eh, el podcast, que lo hacemos en vivo inicialmente, luego lo subo a YouTube, está en mi cuenta Lopera Sánchez en YouTube como La Sazón de los Creadores. Bueno, cuando viene esa transformación, cuéntanos un poquito. A mí me gusta mucho esa historia tuya de cómo reunías a grupos pequeños de gente, 10, 15, 3 personas allá en ese pueblito y les hablabas con un café en la mano o con una copa de vino en la mano, les hablabas presencialmente y cómo viene esa transformación hoy a tener, creo que hablábamos de cuántas personas, Sí, 500.000 has llegado, ¿sí? con cursos Cuéntame. que he hecho, lo han hecho 500.000 personas en todo el mundo, los cursos que tienen que ver más con los cursos gratis, ¿no? Que uno va promocionando. Hoy, hoy, hoy tengo en mis servicios, digamos, en línea, unos 25.000 suscriptores pagos. O sea, gente que contrata distintas plataformas en las cuales que yo conduzco. Pero el Eh, proceso empezó puedo mucho dar, más. Sí. puedo dar fe de la calidad de la educación, de la información que hay allí, porque aquí hay uno de esos 25.000. Después Perdón. tenemos que contarle a la gente después cómo nos conocimos nosotros, pero imagino que lo tenés ahí pautado también dentro de esto. Yo empecé, claro, Claro, hoy yo te hablo, bueno, yo le hablo a toda esta gente todo el tiempo, ¿no? Todos estos son mis alumnos, mis suscriptores, pero en su momento, claro, yo le hablaba a 5 personas, a 10 personas.
eso fue escalando. Después de 10 fueron 20, fueron 30. Yo fui encontrando espacios y de cómo llegarle a la gente, desde un curso que tenía que ver con un aula, o sea, en un aula, en un instituto educativo, en una universidad, hasta decir, bueno, ¿cómo le encuentro cierta vuelta a esto para que la gente fuera del ámbito educativo también se interese? Entonces, empecé a generar una suerte de after, pero cripto, ¿no? After cripto le llamaba. Y a la gente que hacía, en horario de que la gente se dispersaba, ya salía del trabajo, tipo 6:30, 7 de la tarde, por lo menos en Argentina, y los invitaba a un bar donde con una entrada, y fíjate lo que era y lo que es la locura, primero, de lo que valía el dinero en ese momento y lo que valía Bitcoin en ese momento. Con lo que eran 500 pesos, que hoy en realidad son 50 centavos de dólar, digamos, en términos, pero en ese momento era bastante más, digamos. Con esos 500 pesos la gente venía y participaba una hora de un taller educativo, pero también de experiencia de uso de la tecnología, porque yo en la práctica les mostraba cómo bajarse una billetera, cómo enviarse Bitcoin por Lightning Network entre las personas. Con esa plata que era la entrada, tomaban una cerveza o un trago, comían algo y les daba 100 pesos de Bitcoin. Esos 100 pesos de Bitcoin hoy son más de 50.000 pesos. Imagínate la dispersión, estoy hablando del año 2019, ¿no? En 5 años, cómo se corrió el eje del valor de las cosas en Argentina. No es una realidad ajena tampoco al resto de Latinoamérica, pero yo particularmente te hablo de Argentina porque es donde yo he transitado mi vida. Y bueno, empecé a encontrarle la vuelta para que la gente se interese, ¿no? Digo, si no se interesa desde el aula, bueno, que se interese desde otro abordaje. Y en ese sentido encontré un circuito, digamos, de after que fue creciendo. Entonces yo iba encontrando el vínculo de la tecnología con la usabilidad y con la receptividad de la gente. En un momento donde ya empezó a tomar más forma el mercado cripto, yo digo, bueno, tengo que conocer más de esto. Entonces empecé a involucrar con el ecosistema cripto de Latinoamérica. De ahí empecé a ir a eventos, empecé a empezar a golpear puertas. O sea, yo sabía que era por acá, no sabía bien cómo hacerlo crecer y cómo realmente encontrar una forma de abocar toda mi carrera profesional a esto. Porque en ese momento yo lo hacía medio en paralelo con lo otro, ¿no? Y bueno, hasta que principio de 2021 hay un evento muy grande en Miami, que es Bitcoin Miami, que es el evento más grande de cripto, y yo dije, bueno, de alguna manera tengo que ir a ese evento. O sea, tengo que estar. Tengo que estar ahí. No tenía la plata tampoco, de una forma que tuve que resolver, pedir, o sea, dije, pero tengo que estar. ¿Viste cuando decís, yo presiento que algo va a suceder acá, ¿no? Como que me juego por esto. En ese sentido yo soy bastante impulsivo, digo, bueno, lo siento y lo hago, no lo mido mucho. Y en definitiva, generalmente me ha generado buenas decisiones, ese tipo de predisposición. Y bueno, cuando yo estaba en Miami, que me fui sin conocer a mucha gente, sin tampoco saber a qué, ¿no? Dije, yo tengo que estar ahí, o sea, lo importante es esto, tengo que estar ahí. Y bueno, en ese momento yo entro en contacto con una empresa acá de Argentina, Inversor Global, que me dicen, estamos buscando a alguien que lidere un programa educativo, pero bueno, para eso tenemos que primero probar a ver cómo performa un posible curso tuyo entre la gente, que era lo lógico, ¿no? Que pase, porque yo en ese momento no era la persona que soy hoy, una persona del interior de Argentina que venía haciendo algunas cosas, pero convengamos que no era ningún influencer, nada remotamente lejano a eso. Y bueno, ahí dijimos, vamos a probar, yo vuelvo del viaje, probamos, y en 3 meses hay 500.000 personas hacen mi curso gratis. Y eso fue como, y obviamente asimilado a que el mercado también estaba en un proceso mucho más alcista. Estamos hablando de, sí, Claro, junio 2021, ¿no? Bitcoin habiendo tocado ya los 64, era como otra historia, ¿no? claro. Otro momento. Entonces, bueno, eso colaboró mucho para que esto sea mucho más visible. Y bueno, después de ese proceso donde yo de alguna forma daba ese conocimiento en una serie de clases, que también hubo que pensarlas, porque era, bueno, ¿cómo encapsulo la experiencia inicial para alguien en criptomonedas en 5 charlitas? ¿No? Eran 5 clases de 10 minutos. Era algo bastante ejecutivo, bastante acelerado, pero la idea era dejarles herramientas, que un poco siempre mi inquietud es,
¿cómo transformo yo toda esta cuestión tan sofisticada de las criptomonedas a algo que efectivamente la gente pueda utilizar, pueda usar, pueda probar? Y eso me remonta en su momento al proceso anterior de mi carrera profesional. Era cómo transformo el conocimiento que esta gente generó durante 10 años investigando sobre esto a que se traduzca en un proceso nuevo de una empresa o en un producto nuevo de una empresa, en un servicio. Y ahí te das cuenta cómo lo que hiciste en el pasado, que no tienes la más remota idea de qué te podía servir en el futuro y qué ibas a hacer en el futuro, ahí me di cuenta que en ese ejercicio yo era bastante bueno porque ya tenía la experiencia, sin quererlo, o sea, estaba incorporado. Y ahí viene un tema que me parece muy importante, muy relacionado con los creadores, con los artistas, y es el desarrollo de la marca personal. Bueno, definitivamente cuando uno tiene un nombre como Iñaki Apesteguía, que no es un nombre ni mucho menos común, inmediatamente puede generar más recordación. Pero ¿cómo ha sido tu trabajo para crear y expandir tu marca personal? Que creo que es una inquietud que tenemos muchos artistas, muchos creadores. Bueno, yo lo que estuve viendo en esa primera etapa de mi introducción en criptomonedas, que estaba asociado a la parte educativa, ¿no? Yo, si querés, durante los primeros 3 años era Iñaki el educador. Entonces, todo estaba atado a mi figura desde docente en línea, educador en línea, en términos de proveer un conocimiento en distintos formatos. Pero empecé a ver que la parte de comunicación, o sea, de también llegar de otra manera en términos de comunicar sobre la tecnología, lo podía abordar desde otro lugar. Y en ese momento también, en 2021, con un socio, con Martín, que también era otra persona de medios de Santa Fe, pero que no tenía que ver específicamente con cripto, sino que tenía programa de radio, locutor, estaba en la tele. Me dice, ¿por qué no generamos un producto para la televisión de criptomonedas, ¿no? ¿Por qué no empezamos a generar algo que nosotros podamos hablar de criptomonedas en medios más masivos? Y ahí empecé a recorrer el proceso de comunicación, ¿no? De construir otra habilidad que tampoco había pensado alguna vez en mi vida que me iba a dedicar, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a hablar con gente, pero necesariamente a trasladarlo eso a una habitualidad, que yo hable todo el tiempo en redes, ¿no? Y ahí fue donde empecé a transitar ese proceso de comunicación, que fue un proceso bastante acelerado también, porque en definitiva, con Criptovisión, que es ese proyecto comunicacional, Sí, que lo estuvimos desarrollando durante varios años, generamos productos para la televisión, productos para la radio, documentales, empezamos a conocer el ecosistema cripto global, no solamente a nivel latinoamericano, sino que nos dio la posibilidad esta cuestión de facilitar la comunicación de la tecnología, recorrer Europa varias veces, ir a El Salvador más de una vez, ir a Brasil, o sea, ir a Colombia, generamos una temporada en Miami también, porque obviamente dijimos, la cocina de esto está en Miami a nivel de Estados Unidos, y hay que ir y hay que estar. Y después el gran corolario fue haber ido a Qatar a cubrir lo que sería el aspecto cripto del mundial. Entonces fue como un recorrido de 2 años donde la comunicación se transformó en parte también de mi bagaje, digamos, de habilidades, y que hoy está traducido esa parte comunicacional a participar en opiniones, en columnas, en distintos medios, en tele, haber sido parte también de segmentos específicos de cripto en canales de primera línea. Yo acá en Argentina en TN, estuve en TN Tecno, que es una gran señal, hablando específicamente de la parte cripto. Y dije, bueno, esto también me gusta. O sea, porque en definitiva es educación, pero de alguna forma traducido en una comunicación en distintos productos, en distintos formatos. Y eso también lo he desarrollado y lo he incorporado como skill. Y eso obviamente después atado a que la figura mía, dije, bueno, ¿cómo le desarrollo otra pata, no? Y la otra pata tiene que ver con posicionarme en que mi reputación también me permite a mí prestar un servicio más exclusivo para algunas personas. Es decir, yo puedo empezar a trabajar también con algunas personas en lo que es gestión de inversiones, porque yo hablo de inversiones todo el tiempo. Y en ese sentido empecé a construir también una empresa propia, se llama Crossing Capital, que empezamos a trabajar hace un par de años,
y que estamos en la etapa también de cómo empezar a prestar un servicio para que la masividad pueda mejorar su gestión en la vida de las criptomonedas. Es decir, está bien, si todavía el mundo de las criptomonedas se reduce a la inversión, ok, yo vengo resolviéndolo desde la educación, desde la comunicación y ahora desde facilitar herramientas para la gestión. Y en ese sentido, es como que hoy, si querés, mi marca está atada a esos tres grandes pilares. A mí eso me permite enfocarme mucho más, me permite que el proceso creativo lo pueda tener como bastante organizado y aportar específicamente para cada vertical parte de mi cabeza, pero todo unido a una sola industria, todo unido a seguir facilitando que mucha más gente pueda realmente ver las ventajas de estar en el mundo de las criptomonedas y eso a nivel de proceso creativo la verdad que me permite ser bastante eficiente. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa en la cual introduzco un segmento que he creado para este podcast que se llama Las preguntas con sazón. Como ya lo dijeron en algún momento aquellos filósofos argentinos de Lelutier, el que piensa pierde. Es respuesta rápida sin pensar. ¿Sí? ¿Qué te quita la inspiración? Dormir. Bueno, si tuvieras la oportunidad, bueno, sé que hay muchas personas jóvenes acá viéndonos y oyéndonos, entonces explico. El DeLorean de Volver al Futuro era un carro en el cual se podía viajar en el tiempo. Entonces, Iñaki, te invito a que te sientes en el DeLorean y tienes la pantalla para programar para dónde es tu viaje. ¿Viajas al futuro o al pasado? Yo viajo al futuro por una cuestión de meramente inquietud de lo que va a pasar al futuro, sin duda. Siempre estoy pensando, bueno, trato de anticiparme a lo que se venga, ¿no? Hace un par de años que también estoy estudiando inteligencia artificial, siempre estoy tratando de ver más allá. Yo no sé si voy a estar en criptomonedas de acá a 20 años o si va a mutar hacia otra cosa, pero siempre busco tener ese bichito curioso, ¿no? De hacia dónde va el tema, así que te diría el futuro. ¿A qué momento del futuro específicamente o No, podríamos hacerlo de acá. Pasa, avanza todo tan rápido, ¿no? Que uno por ahí antes decía, bueno, me voy 200 años. La verdad, capaz que de acá simplemente ir 10 años en el futuro. Después está la fecha simbólica, ¿no? En el mundo cripto de ir al 2140 cuando se mine la última fracción de Bitcoin, ¿no? Cómo será ese momento de la historia? Porque sabemos que va a pasar. ¿Cómo de ahí mirar para atrás y decir, bueno, yo hablaba de esto hace 120, 130 años, cómo realmente terminó siendo al final, ¿no? Porque es la única historia que conozco que sabemos que tiene una fecha de vencimiento allá en el futuro y que va a pasar, porque viene pasando a rajatabla. Entonces te diría como eso, quizás ver en 10 años qué es el mundo, ¿no? En términos de cómo se integró la inteligencia artificial, la navegación aeroespacial. Una de las cosas que yo pienso que voy a hacer en mi vida es ir en un viaje aeroespacial. Yo creo que no es nada descabellado que de acá a 10, 15 años sea algo que podamos lograr, que podamos hacer. Así que te diría, trascender un poco el planeta, yo creo que lo voy a vivir a eso. Ok, si tuviera la oportunidad de hablar con una figura histórica, con alguien del pasado, ¿con quién sería? Y acuérdate que ahí tienes parqueado el DeLorean, ¿no? Puedes ir. Por la concepción de las cosas que hoy estoy viendo, de cosas que se van correspondiendo con situaciones y con pensamientos y todo, te diría con Tesla, por el simple hecho de ver, de cómo entender la cuestión del mundo en términos de materia, de energía, de cosas que movilizan a todos. O sea, estamos hablando de entender lo que son las capas, ¿no? de cómo se mueven las cosas. Entonces, eh, sí, con Tesla, mano a mano. No sé en qué idioma, pero bueno, Con Tesla. con Tesla, sí. Ok, perfecto. Bueno, y si tuvieras la oportunidad en este lapso
tan corto que ha tenido de vida esta tecnología disruptiva, si tuviera la oportunidad de hablar con alguien en estos años anteriores que de pronto no estabas dentro del sector, porque nos contaste que entraste como en el 2018, 2019, ¿con Sí. quién hablarías? Con alguien que ¿Con quién quizás te ya no, gustaría? con alguien que quizás ya no está, ¿decís? No, no, ah, con alguien que que me, haya sido definitivo dentro de esta ah, industria, estos inicios. bueno, claramente que a todos nos gustaría hablar por estar en esto con Satoshi Nakamoto, ¿no? Que es el creador de todo esto. Si tuviese identidad, ¿no? Pero Claro. es más una fantasía eso. A mí, la verdad que me ha sorprendido mucho el ecosistema cripto y yo he tenido posibilidad de hablar mano a mano con Vitalik Buterin 2 veces ya. O sea, de entrevistarlo y hablar cara a cara con él, que es una de las grandes ventajas del mundo cripto, que todo está cerca. O sea, hay una gran comunidad. Entonces, es como querer hablar con el Messi de las criptomonedas. El único Messi que tiene entidad en el mundo cripto es Vitalik Buterin. Y yo ya lo conocí 2 veces. O sea que para mí es como hablar con el Messi de las criptos. Ya lo hice, si quieres, en términos de un sueño cumplido. Ahora, una persona con la cual me gustaría hablar mano a mano es Michael Saylor, sin duda. Que si bien hablé medio de rebote en Miami, pero sí me gustaría sentarme y hablar por el hecho de cómo él comprende la tecnología desde un ambiente un poco más holístico, digamos, de cómo la tecnología impacta en la humanidad y cómo él también en este ejercicio de tratar de que con el mensaje se llegue a la mayor cantidad de gente posible y generar awareness, a generar alerta en la gente y que se despierten, me parece sumamente interesante por el lugar de poder en el que ha llegado. Y yo siempre quiero estar sentado en la mesa con gente mucho más inteligente que yo, con gente que tiene mucho más para aportar de lo que yo tengo para aportarle. Así que es un gran desafío en algún momento llegar a sentarme en esa mesa, o con Sailor, o hoy, como gran disruptor del mundo, Elon Musk. Podés cuestionarlo lo que vos quieras. El tipo está en la frontera de todas las verticales tecnológicas. Así que, Claro. ni hablar que, fuera del mundo cripto, hablar con Elon Musk, tener una charla, un café, sería espectacular. Bueno, hablemos de un tema que es un tema que genera mucha polémica en el mundo del arte, de la creatividad, sobre todo en el mundo de los artistas, genera una gran inseguridad y es la inteligencia artificial generativa. Háblanos de tu relación con ella y cómo podemos todos, y especialmente los artistas, buscar aliarnos con ella y aprovecharla para nuestro beneficio. Bien, primero que nada es no negarla, o sea, de alguna forma decir, es inevitable, te guste o no te guste, la inteligencia artificial llegó para quedarse, así que o te subís a ese tren o renegás y te perdés el tren de alguna forma, porque para mí hoy es inevitable. Entonces, desde el punto de vista de conocer la tecnología, porque yo me interesé bastante por el hecho de que me gusta dominarla. O sea, me gusta de alguna forma comprenderla, no es simplemente ser una víctima, si querés, de lo que se viene, sino realmente estar un poquito más, ser más proactivo hacia la usabilidad. Y en el punto del plano de cómo impacta la inteligencia en la parte comunicacional, educacional, yo creo que es ver obviamente cómo uno lo puede usar a favor, cómo uno puede utilizar la inteligencia desde el punto de vista de saber cómo hablarle a esa tecnología para que esa tecnología genere una solución o un entregable que también tenga cierto color distinto, ¿no? O sea, no que se vuelva algo estándar, sino que uno pueda utilizar a favor para seguir impulsando una, el perfil de uno, ¿no? O sea, no volverse en algo enlatado, algo que se encuentra en todos lados, porque ¿qué te permite hacer la inteligencia artificial? Hacer algo en línea, en serie. O sea, o sea, yo con la inteligencia artificial puedo generar un video y de repente le pongo el mismo guión, o sea, le pongo 50 guiones distintos al mismo video y lo pongo en 200 idiomas. Eso se puede hacer. O sea, yo puedo hablar en chino haciendo un solo video y replicando eso en cientos de países. Vos decís, ¿es
positivo, es negativo, ese proceso le quita creatividad, por supuesto que le quita creatividad. El tema es cómo le encontrás la vuelta para saber que hay que aprovechar la tecnología, pero sin perder la identidad uno. Yo creo que ahí está el gran desafío de cómo hago para que no me reemplace de alguna manera esto o no cambie una habilidad mía que tengo, que sabemos que hay ciertas cuestiones que los robots, lo que es inteligencia artificial, perdón, no tiene hoy todavía quizás la precisión, pero la va a lograr. O sea, tarde o temprano la van a lograr. Tarde o temprano la inteligencia artificial va a ser un reflejo mucho más fiel de un comportamiento humano. Lo va a terminar siendo. Y una de las grandes cosas en la cuestión comunicacional en redes tiene que ver con el fake news, ¿no? O sea, de quién me está hablando del otro lado. Es un avatar este Iñaki, es un perfil X clonado, no le encuentro la diferencia porque lo veo él hablando, diciéndome las cosas. Yo creo que ahí es el gran desafío, cómo realmente tiene que la inteligencia artificial eh, facilitar que realmente se pueda escalar, digamos, en lo que es, por ejemplo, en la parte comunicacional, pero sin atentar contra lo genuino, ¿no? Yo creo que ahí la cuestión pasa por cómo. Si llegar a decir, no, la inteligencia artificial hay que restringirla, regularla, no puedes regular algo que es inevitable. Eso lo aprendí con criptomonedas. Si la gente lo utiliza, es inevitable. La gente lo usa, es inevitable. Tarde o temprano se va a regular. O sea, nos ha pasado en un montón de industrias. Ya pasaba cuando pasamos al correo electrónico. No, bueno, pero el correo postal va a morir y entonces hay que frenarlo y hay que evitarlo. Y el correo electrónico se impuso. Y las criptomonedas se están imponiendo y la inteligencia artificial se está imponiendo inclusive más rápido. O sea, la revolución tecnológica de la inteligencia artificial para mí ha sido la revolución más rápida en la historia, en términos de decir, hola, estoy acá y de repente millones de personas lo están usando. Eso pasa muy rápido, por eso hoy cuando te hablaba de, che, ¿hacia dónde me veo en el futuro? No hace falta irme 50, 100 años, en 10 años, en 5 años puede cambiar todo tan rápido. Entonces, yo creo que hay que aprovechar que todavía la inteligencia artificial no es tan precisa para poder todavía tener un margen para ser genuino, digamos. Hasta que el mundo no persiga la parte genuina y de alguna forma se alimente de cosas. Eso es lo que quiero entender también. La gente, ¿cómo va a consumir contenido el año que viene, de acá a 3 años? Porque hoy estamos acostumbrados a ver cosas en cápsulas de tiempo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver todo en modo Netflix. Quiero ver 10 minutos de esto, quiero ver 2 minutos de esto. Y con suerte hay veces que la gente simplemente presta atención 10 segundos, porque estamos con el celular pasando, El ¿no? zapping, Pasando todo el tiempo el zapping, ¿no? El zapping que antes esperaría. criticábamos con el televisor, el zapping a nivel de celular o de Sí. plataforma es una locura, porque el zapping es una cosa, más allá de que te interese, no, capaz que te interesa, pero 5 segundos. ¿Cómo haces para captar la atención de la gente en 5 segundos, en 10 segundos? Eso es un gran desafío en la parte comunicacional y educacional. ¿Cómo haces para mantenerlos entretenidos? Porque hoy estamos acostumbrados nosotros al estímulo constante, al bombardeo constante, ¿viste? A tener que ver que hay iconos, que hay una reacción, que hay un título Sí. más grande, que hay un guión, que hay una movilidad, que hay... Y es un gran desafío ese. Entonces, a mí, lejos de limitarme, me potencia a decir, bueno, ¿cómo hago yo para de alguna forma ganarle a esto? ¿Cómo aprovecharlo a favor? ¿Cómo sacarle ese provecho? Prefiero ser la parte que se expone, que va de frente y prefiere moverse en la incertidumbre de cómo se hace esto y cómo aprovechar, a quedarme a esperar a ver que alguien me lo resuelva. En ese sentido soy bastante inquieto de explorar las cosas. Sí, yo creo que ahí es como de alguna forma unir dos aspectos y es ese de la tecnología, que volvemos a la palabra que hemos utilizado hoy varias veces, disruptiva, que está cambiando el mundo, con el tema de la educación. Cómo poner una en función de la otra para que también no solo ayude a crear, sino que nos pueda brindar un mayor conocimiento, un mejor conocimiento y nos pueda potencializar. Bueno,
Iñaki, siempre podríamos conversar, yo no sé cuánto tiempo, sentarnos varios aguaceros con un café o con muchos cafés, o siempre estar escuchándote cuando estás en tus en vivos, en tus clases, en tus clips de clases con Inversor Global y en todos los contenidos que vas creando, pero acá el tiempo es limitado en estos en vivos, en estos podcast, en Instagram. Algo que quieras compartir con las personas que nos están siguiendo en este momento, que nos están viendo. Les recuerdo, sigan a Iñaki, Iñaki Apesteguía, Iñaki.apesteguía, aquí en la cuenta. ¿Qué les quisieras decir a todas estas personas que nos están viendo y que nos van a ver en un futuro próximo? Encontrar algo en la vida que realmente te motive, que te lleve a querer dedicarle tiempo y ganas, digamos, a eso, a tomar riesgos, porque si no, ¿cuándo vas a tomar riesgos en la vida? Eh, yo siempre, y tener la curiosidad, ¿no? Tener siempre la curiosidad de, bueno, ¿qué hay? Y cómo, de alguna manera, hacer lo posible para encontrarlo eso, ¿no? A mí siempre me motiva el hecho de la zona de inconfort, o sea, de no estar en salir, ¿me viste el típico salir de la zona de confort? Bueno, para mí es la constante esa, no es una cuestión ocasional, bueno, cada tanto me salgo de eso, no, la constante mía es alimentarme de la incertidumbre, o sea, del desconocer algo y querer conocerlo, pero querer conocerlo a fondo, por eso te digo, esta cuestión de tomar riesgos. Porque la vida es una sola, todos estamos de paso, y yo no quiero que nadie me cuente algo, o sea, yo lo quiero hacer. Porque en definitiva lo que nos llevamos después son experiencias. No nos vas a llevar ningún bien, no nos va a llevar nada de lo que hemos acumulado en torno a material, no nos va a llevar nada de eso. Entonces, voy muy liviano por la vida, tratando de hacer el mejor bien posible, tratando de relacionarme de la mejor manera posible con la mayor cantidad de gente, porque a mí eso es lo que me mantiene súper activo. O sea, conocer gente, conocer experiencias, ver para dónde pueden ir las cosas, conocer gente mucho más inteligente, mucho más capaz, siempre ir a buscar a tener del otro lado a alguien a quien yo pueda mirar y decir, bueno, me interesa, ¿no? Entonces, rodearme de gente cada vez más interesante. Eso te diría también que es como un corolario, rodearme de gente cada vez más interesante. Desde cualquier punto de vista de rodearme, ¿no? Presencial, virtual, pero siempre está en la búsqueda de eso. Y no pensar que está todo resuelto en la vida o que tengo que tener resuelto mis próximos 10 años o mis próximos 20 años. Bueno, a manera de epílogo, cuenta tu versión de cómo nos conocimos. Bueno, nos conocemos gracias, primero, a las criptomonedas y segunda, a la faceta más educativa de las criptomonedas. Porque vos terminaste siendo uno de mis alumnos en uno de los cursos y siempre me llamó la atención el perfil tuyo, porque vos venís del palo, o sea, tu vida anterior estaba atada a las finanzas, muy fuerte, y después te empezaste a involucrar en toda esta faceta más de creador, que es genial, y vos también hiciste un quiebre en tu vida, que dijiste, esto no lo quiero más y voy hasta acá. Y en eso me siento un poco parte de un proceso de, bueno, ¿cómo hago para abandonar algo que hice durante muchos años y que me fue bien, pero de repente esto me llama mucho más la atención y es más la esencia mía, ¿no? Entonces yo me sentí muy cercano a vos cuando vos empezaste a hablar por redes y fuimos construyendo, ¿no? esta relación de amistad en el tiempo, que por suerte nos hemos visto varias veces en persona y pretendo nos veamos muchas veces más. Y siempre es muy rico el abordaje tuyo, digamos, de entender muy bien la cuestión más de finanzas, mercados, tecnología y traer a colación toda esta faceta más creativa que un poco también yo busco tener muy cercano a esos mundos, ¿no? Y bueno, eso nos ha permitido participar hasta en proyectos en común, como un proyecto de una película donde
me facilitaste colaborar con el guión, lo cual para mí fue una experiencia espectacular. Darle la cuestión más de abordaje cripto a un guión de una película, la verdad jamás en la vida pensé que lo iba a hacer, y vos me diste esa oportunidad, así que bueno, eso nos llevó también a conocer gente también muy interesante, Juan Pablo y mucha gente de un rubro que yo no tenía la más mínima cercanía. Y bueno, y a partir de eso estamos siempre buscando la forma de cómo potenciar esta relación. Así que para mí esta experiencia ha sido muy buena y sé que nos va a traer un montón de encuentros también. Seguramente. Y Iñaki, de verdad que muchas gracias por este rato acá compartiendo con la gente que sigue la sazón de los creadores, que te sigue a ti, que nos siga de manera conjunta. Y bueno, estamos en un momento histórico, como, como lo saben, estaba de celebración ayer. Estamos en un momento histórico, se está construyendo historia en esta industria. Eh, eh, y también en la industria creativa, digámoslo así, en la industria de los artistas. Eh, También estamos en un momento muy importante en el que se está construyendo historia con la llegada. Alguien decía ahora de que con la tecnología no se puede pelear, definitivamente no se puede pelear. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, sé que vamos a tener unos retos inmensos y unas oportunidades inmensas para aprender. Iñaki, un abrazo, parcero. Abrazo Saludos grande, abrazo desde grande Bogotá. amigo, saludos desde Argentina en este momento. Nos vemos Bueno, pronto. ojalá que muy pronto. Un saludo muy grande y gracias por acompañarnos a las personas que estuvieron acá en este en vivo y las que van a ver posteriormente este contenido. Un abrazo y gracias, hermano. Un abrazo grande, adiós.